35 minutos pasaron de las 8 de la noche, nos sumergimos en un nuevo bloque del show de la selección y abrimos la puerta de la sección Futboleando con, aquella donde participan diferentes personalidades de distintos ámbitos. Hoy el turno es de un colega, un periodista, está del otro lado de la línea para charlar unos minutos con nosotros, con todo el staff del show de la selección, el relator Leo Gentili. Buenas noches, ¿cómo estás, Leo? Rubén Gómez te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y hablar con ustedes. Leo, te quiero preguntar, ¿qué tres cosas importantes considerás, porque te escuchamos en tus transmisiones, en tus programas, considerás el ABC, el que debe ser infaltable para un buen relato en una transmisión? La formación. Facundo Cabral decía que cuando uno sueña mucho con algo se termina transformando en aquello que sueña, y los sueños, más allá de soñarlos, están para hacerlos realidad, y no solamente uno sueña y eso queda en una expresión de deseo. Uno quiere hacer algo y tiene que construirlo, ese sueño, para llegar a cumplir todo aquello que anhela, que desea. Y eso tiene que ver con la formación, con la búsqueda, con la curiosidad, y todo eso te va llevando a un determinado lugar, que es el de hacer lo que a uno le gusta, de la manera en la cual a uno le gusta hacerlo. Entonces todo aquello que no tiene que ver, o que uno podría creer que no tiene que ver directamente con el relato, como ver una película, leer un libro, ver una obra de teatro, en definitiva termina quedando en el preconsciente, y después, aún sin darse cuenta, uno conscientemente le sirve a la hora de relatar un gol, hacer un editorial, abrir una transmisión o describir tal o cual situación que gira en torno a un partido de fútbol, por ejemplo. Leo, y en esos sueños de chico seguramente, ¿cómo se dio por volcarte primero por el periodismo deportivo y después por algo tan particular que tiene el periodismo deportivo, que es ni más ni menos que el relato? Cuando yo era chiquito y jugaba a la pelota, mis amigos soñaban con gambetear como Maradona, con atajar como el Pato Filiol, el Loco Gatti, o hacer goles como Gareca, o ser elegantes como era el Beto Alonso, y yo soñaba con gritar los goles como los gritaba Víctor Hugo Morales. Cuando uno tiene en claro cuál es la vocación, eso te permite seguir adelante y buscarla, y cuando las cosas por ahí no se dan, o se dilatan, o hay situaciones que terminan transformándose en frustraciones, la vocación es lo que te permite seguir en pie para no correrte y seguir por la ruta de los sueños y de las ganas. Esto tiene que ver mucho con el compromiso que uno tiene con lo que elige. Cuando a vos te gusta algo, cuando vos estás seguro de lo que querés, esa seguridad te va a ayudar a cumplir lo que vos quieras conseguir. Te acerca a los sueños, la vocación. ¿Cuál es la primera foto que se te viene a la mente, el primer recuerdo que te conecta con la selección argentina? Ya sea de chiquito, con algún ídolo, con algún póster, algún video. Mi primer recuerdo se remonta al Mundial 78. Yo tenía 6 años y fue como la explosión, el equipo por el cual hinchábamos todos, tus amigos, los vecinos, tus papás, tus abuelos. Era el equipo por el cual se encolumnaba un país detrás de esos jugadores y de ese campeonato del mundo. Después uno fue creciendo, leyendo, averiguando, y lamentablemente ese primer recuerdo también me lleva a un momento muy trágico de la Argentina, y donde los que en ese momento, los militares, gobernaban el país, usaron al fútbol para tapar todas las
atrocidades que estaban ocurriendo en la Argentina. Eso no mancha para nada a aquel equipo, muy por el contrario. En medio de tanto barro, era una flor que nacía como para arrancarnos una sonrisa en una época en la cual las sonrisas no abundaban. Ahora, Leo, digamos, es cierto que el relator cuando relata saca muchas emociones, y vos de tantos goles que has gritado, ¿hay alguno que te haya emocionado hasta las lágrimas? Sí, Víctor Hugo Morales me emociona, no solamente por la manera de relatar, sino por su compromiso. Walter Saavedra es otro tipo que logra sensibilizarme, porque entiendo que en ellos confluyen todo lo que necesita un relator para llegarle a la gente: formación, preparación, pasión, capacidad intelectual, talento. En ellos todo eso que es imprescindible para emocionar está presente. Pero es como te decía hace un rato, no es que uno dice voy a emocionar a la gente o voy a ser relator y me quedo sentado esperando y solamente es una expresión de deseos. Para llegar a eso uno tiene que ir edificando ese puente para poder llegar a la gente y para poder contagiarle la pasión, la emoción. De por sí, el relato de un partido de fútbol es algo que involucra directamente el sentimiento del que está escuchando. Entonces, pueden enojarse a través de lo que vos contás, amargarse, alegrarse, gritar de bronca, gritar de alegría, gritar un gol. Y por supuesto que eso no se consigue de un día para el otro. Pero en cuanto a la pregunta puntual tuya, a mí me emocionan los tipos que a través de las palabras pueden conseguir que uno no solamente se alegre por un gol o se amargue, sino que pueda incorporar o aprender otras cosas. Yo creo que muchas veces el relato de un partido de fútbol puede servir como excusa para llegar a otros lugares más profundos, diferentes, y que te nutran. Yo cuando relato pienso mucho en eso. Siempre trato de relacionar mi relato con la actualidad, con algún hecho histórico, con algún escritor, con algún personaje, porque entiendo que se le puede dar al oyente, más allá de lo que ocurre puntualmente en un terreno de juego, la posibilidad de llegar a otros lugares y de invitarlo a que lleguemos juntos. Y muchas veces el fútbol es una gran excusa, y el relato de fútbol es una gran excusa para eso. Estamos hablando con Leo Gentili acá en el aire del show de la selección, en nuestra sección Futboleando con Leo. En la primera media hora nos pasamos debatiendo sobre el ranking que dio la FIFA de los 16 jugadores más preponderantes en la historia de la selección argentina. ¿Vos coincidís? ¿Qué nombres están de más? ¿A quiénes incluirías? Y es antipático decir si hay nombres que están de más. Sí creo que hay jugadores que tendrían que estar y no están, eso indudablemente. Jugadores que fueron campeones del mundo, que han emocionado a la gente. Recién hablábamos de eso, de la capacidad de emocionar. Y el fútbol es un arte menor, pero un arte al fin. Y como en cualquier rama del arte, los que ejecutan el arte son artistas. René Houseman era un artista. Era un tipo que la gente iba a la cancha para verlo jugar. Y como si eso fuera poco, además fue campeón del mundo. Sí. Y me parece inadmisible que un tipo como René no esté, que Daniel Bertoni no esté entre los 16 jugadores más representativos de la selección nacional a lo largo de todos los tiempos. Creo que se termina constituyendo en una injusticia imperdonable. No sé de qué manera lo han armado, no sé qué han tenido en cuenta para elegir a tal o cual jugador, pero indudablemente, repito, es antipático decir quién no tiene que estar, pero sí te puedo decir que hay jugadores que indefectiblemente tendrían que estar en esa lista y que no han
sido elegidos. Leo, y llevándote un poco al presente de esta selección nacional, ¿es una selección que vos crees que puede generar esa emoción que dieron las otras que vos nombrabas? ¿Cómo ves el proceso? Y también cómo lo ves a Messi en este rol un tanto distinto al que nos tiene acostumbrados, más como un líder, tanto dentro como fuera de la cancha. Eso tiene que ver con cada uno de nosotros, ¿no? Con los momentos de la vida de cada uno de nosotros. Digo, a mí me puede emocionar una selección o un jugador por tal o cual situación, por tal o cual motivo y por un momento quizá determinado de mi vida. En cuanto a lo puntualmente futbolístico, tiene toda esta selección como para llegarle a la gente. Tiene grandes jugadores que triunfan en las ligas más importantes del mundo, en Italia, en España, en Inglaterra, en Alemania mismo. Desde ese lugar los jugadores están. Pasa que muchas veces, y en estos tiempos modernos, esos jugadores están alejados de la idiosincrasia del hincha argentino, porque hace tiempo que no juegan acá, porque no tienen un vínculo cercano, cuando llegan al país, por ahí eligen concentrarse en lugares alejados de la gente, no hablan mucho con nosotros los periodistas, que mucho no nos cambia la ecuación, a nosotros, como profesionales de los medios, pero tal vez al hincha le gustaría escuchar a sus figuras, a los jugadores que los representan en la selección nacional, y eso por ahí atenta contra lo pasional, contra lo emotivo. Antes era diferente, incluso hoy en otros países uno ve que es diferente el vínculo entre los jugadores de la selección y los hinchas. En Uruguay, por ejemplo, vos lo ves a Cavani y que lo llaman de un programa de Uruguay para hablar, y el tipo habla y se presta y cuenta y lo hace bien predispuesto, y acá es diferente. Yo creo que eso, los resultados deportivos que no se dieron y algunos otros hechos particulares hicieron que los jugadores de la selección vayan por un lado, los hinchas vayan por el otro, y eso se nota a la hora de ver los partidos de la selección argentina. ¿Cómo se ven los partidos de la selección argentina? Yo no recuerdo en los últimos tiempos que la gente, ni siquiera cuando Argentina fue subcampeona del mundo, se vuelque al televisor para ver los partidos de Argentina como se hacía en otras épocas, cuando yo era chico, en el 86, en el 90 mismo, con jugadores que realmente se sentían identificados con la selección, y por ende la gente también se sentía identificada con ellos. Yo te invito a hacer memoria un poco, y si recordás cuál fue el partido más emocionante que te tocó relatar, o el que vos sentiste más emocionante. ¿De la selección argentina? Sí, de la selección, o el que más te causó emoción a vos relatar. O si querés hacer uno de la selección y otro de algún otro equipo. A mí me tocó relatar el partido que en New Jersey la selección argentina le ganó 4-3 a Brasil, cuando Messi fue una figura descomunal. Sí. Y fue un partido cambiante, entretenido, y Argentina le ganó a Brasil, si bien fue un partido amistoso. Siempre ganarle a Brasil tiene un gusto especial. Es más, creo que no hay partidos amistosos entre Argentina y Brasil. Y más allá de la selección nacional, es muy particular lo que nos pasa a los relatores, porque muchas veces nos toca relatar partidos importantes, pero uno no termina conforme con lo que hace, con cómo salió la transmisión. Claro. Y quizá en partidos no tan importantes uno siente que las cosas salen como uno pretende que salgan, y eso hace que uno se vaya contento a su casa. Tiene que ver con lo que te decía hace un rato, hacer lo que uno siente de la manera en la cual uno siente hacerlo. Y muchas veces los oyentes no lo perciben, o no todos los oyentes lo perciben, pero tiene más que ver con la satisfacción personal de hacer
una transmisión de acuerdo a cómo uno soñó hacerla. Es decir, uno antes que relator de fútbol o periodista es oyente. Entonces cuando estoy del otro lado, cuando estoy con un micrófono, trato de darle al oyente lo que a mí me gusta que me den cuando estoy en el lugar del oyente. Sigamos descontando días en el calendario, Leo. Digamos, estamos a viernes 14 de mayo y menos dentro de un mes ya es la Copa América. Digamos, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido hace unos días en Colombia, justamente en el partido de Junior River, ¿crees que, digamos, fue un indicio, esto es un indicio de que la Copa América no debe jugarse en Colombia? Yo creo que lo que pasó esta última semana en el marco de la Copa Libertadores de América fue una vergüenza. Uh-huh. Lo que está ocurriendo en Colombia es gravísimo. Hay gente desaparecida, hay represión, hay un pueblo que lo está pasando mal, y entiendo que hay un presidente que necesita, Iván Duque en este caso, sí, del fútbol para tapar todo lo que está ocurriendo en su país. Y yo creo que el show no debe continuar a cualquier precio. Me parece que hay prioridades en el fútbol y en la vida, y en este caso se jugó igual a como dio lugar, sin importar que a 50 metros de los estadios donde se estaban jugando los partidos había gente golpeada, gente que lo estaba pasando mal, e incluso los futbolistas, porque hubo partidos que se tuvieron que parar por los gases lacrimógenos, jugadores que estaban corriendo un riesgo también. Pero por sobre todas las cosas, yo no creo que haya que permitirle a los gobernantes de Colombia que usen el fútbol para tapar la represión, la muerte y las desapariciones que están ocurriendo estos días, increíblemente en un gobierno que fue votado por la gente como si fuese un gobierno dictatorial. Leo, te pregunto sobre, según tu opinión, los puntos fuertes y los débiles que le ves a la selección argentina en las diferentes posiciones, y cuál es tu opinión sobre Scaloni. Bueno, yo creo que te puedo responder las dos preguntas en una. Es fundamental que Scaloni logró amalgamar en la selección argentina a los referentes con los que se fueron incorporando en el último tiempo. Hoy encuentro una armonía, al menos visto desde afuera, que antes no veía en la selección argentina. Y Scaloni, desde que dirigió a aquel equipo juvenil en la Alcudia hasta hoy, todo el tiempo está dando exámenes, y la verdad que los fue aprobando, primero con el armado del grupo. Recordemos que fue un escándalo lo que ocurrió con el técnico Sampaoli y los referentes en el último mundial. Fue papelonesco también desde lo futbolístico lo que hizo la selección en el último mundial. Entonces no era fácil hacerse cargo de la selección argentina. Por eso no se hicieron cargo los mejores técnicos argentinos de la actualidad, ni el Cholo Simeone, ni Marcelo Gallardo. Por lo tanto, casi que recurren a Scaloni por decantación. Fue fundamental aquel, aunque parezca mentira, fue fundamental aquel torneo juvenil en la Alcudia. Argentina lo ganó, le dieron la posibilidad, y más allá de lo que le critican a Scaloni algunos, que es la falta de experiencia, el hombre, la mayoría de las cosas que hizo en la selección, las hizo bien. Por eso hoy sigue siendo el entrenador. Y lo fundamental, y que va más allá de lo deportivo, tiene que ver con esta amalgama entre jugadores de experiencia, jugadores ídolos, jugadores que hace mucho tiempo que están en la selección, y los más jóvenes, los que están dando los primeros pasos en la selección. Hoy creo que hay una convivencia que en otro momento no era tal, y se reflejaba antes y ahora, cuando la selección argentina juega. Entonces yo a Scaloni lo veo bien, creo que se ganó el lugar que ocupa. Leo, entonces, si se llega a jugar la Copa América, ¿vos lo ves llegando lejos a la selección? La selección casi que por mandato histórico tendría que llegar lejos en la Copa América.
hace rato que no se juntan, hace rato que no juegan, hubo fechas en las que se jugaron partidos amistosos de selecciones hace poco y Argentina no jugó. Yo sé que estamos en un contexto muy especial, pero todos lo están, y eso me genera alguna duda de cómo estarán los jugadores cuando vuelvan a juntarse, a jugar juntos. Esa es la duda que tengo en relación a la Copa América, por historia, por el presente de la mayoría de los jugadores, por cómo terminó el equipo en las eliminatorias, la primera parte. Entiendo que Argentina es candidata. Después habrá que ver cómo llegan, cómo se ensamblan en los trabajos, cuánto tiempo tendrán para trabajar y de qué manera futbolística y física llegan los jugadores. Te repito lo que te dije hace un rato. Hoy hay jugadores argentinos brillando en las ligas más importantes del mundo. Ese sería la mitad del vaso llena. Leo Gentili anda con nosotros en el show de la selección. Leo, para terminar te propongo un jueguito. Es imaginario, fantasioso, pero con el diario del lunes, de la historia del fútbol argentino y de la selección también. ¿Qué 3 partidos te hubiese gustado transmitir, relatar, de todos los que pasaron? Me hubiera gustado que no exista Víctor Hugo Morales y poder relatar yo el partido entre Argentina e Inglaterra en el Azteca. Hay una canción de Copani que le dedica a Serrat y que le dice: maldito Serrat, maldito ladrón, ¿cómo puede ser que la idea que a vos se te ocurrió no se me ocurrió a mí? Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo con este partido. Digo, la pucha, qué lindo hubiera sido estar ahí, pero que no esté Víctor Hugo, porque si no hubiera pasado de largo mi relato, seguramente, el mío y el de cualquiera, como ha ocurrido. Vos fíjate que ese partido también lo relató José María Muñoz, y si bien yo lo he escuchado varias veces, se escucha el gol de Muñoz, cuando se habla de aquel gol de Maradona contra los ingleses, inmediatamente lo que aparece en el imaginario popular es el relato de Víctor Hugo Morales. Y bien merecido. Ese sería uno. El otro que me hubiera gustado relatar es la final del 78. Me hubiera gustado relatar en la Argentina. Pavadita de partido para elegimos bien, muy bien. Sí, claro. Y el tercero, la final del 86, claro, Argentina-Alemania. Sí, claro. ¿Y del fútbol argentino? Claro. ¿Del fútbol argentino, sacando la selección, 1 o 2 partidos del fútbol argentino? River, que me hubiese gustado relatar, históricos. Sí, alguna Copa Libertadores, algún enfrentamiento de clásicos. Me hubiera gustado relatar alguna Copa Libertadores de Independiente de los 70. Mirá vos. La primera Copa Libertadores que Boca ganó en el 77 contra Cruzeiro en el centenario, la Copa Intercontinental que Racing le ganó con el gol del Chango Cárdenas al Celtic también en el Estadio Centenario. Esos partidos me hubiera gustado relatar. Enorme, muy buenos partidos elegiste, muy bien, gran selección hiciste de los partidos. Sí, porque yo creo que son esos partidos en los cuales uno puede permitirse volar, ir más allá del fútbol, tener el fútbol como plataforma para llegar a diferentes lugares, finales, en estadios míticos, contra rivales poderosos, historias casi homéricas, para que uno pueda reflejarlas a través de su relato. Yo creo que a cada uno de los componentes de una transmisión me parece que le pasa, porque si tiene pasión por esto creo que les pasa lo que te voy a preguntar. Te pregunto a vos si también te sucede. Yo que soy el relator de este proyecto, me pasa. En partidos importantes, previo a un partido importante, se dice que el jugador por ahí no puede conciliar el sueño, que por ahí se hacen largas las concentraciones con sus compañeros. Al relator, ante un partido de tamaña magnitud, ¿también a vos te cuesta? ¿Te cuesta algo la previa? Trato de imaginarlo el partido antes de que se juegue. En un relato de fútbol hasta la improvisación hay que preparar, aunque suene contradictorio y hasta paradójico. Pienso en situaciones, no dejo nada librado al azar.
me preparo ciertas cosas, apuntes, anotaciones. Suelo dormir bien antes de los partidos, pero sí considero muy cosa, en particular, mucho a la hora de las canciones de fútbol, y soy muy detallista. Eso lamentablemente hace que muchas veces esto que me apasiona y por lo cual me preparé toda mi vida, hace que no pueda disfrutarlo como a mí me gustaría disfrutarlo, porque siempre va a haber algo que no me va a gustar, una palabra, una frase, un relato de gol, pero trato de no dejar nada librado al azar para que la transmisión en general y el relato en particular salgan como yo quiero que salgan. Lo fundamental es tratar de disfrutar lo que uno hace, porque en definitiva es por lo que uno se preparó toda la vida y con lo que uno siempre soñó, pero muchas veces uno se carga de responsabilidades y de presiones, y eso atenta contra el disfrute. Leo Gentili, queríamos que pase por esta sección, Futboleando con, lo escuchamos siempre en sus transmisiones, en los programas de Radio La Red. Leo, te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias por estar estos minutos con nosotros y hasta cualquier momento. Bueno, abrazo, muchas gracias, que sigan bien, Leo Gentili en el show de la selección.